En el implacable ajedrez de la política global, la voz de un país latinoamericano rara vez altera a las superpotencias. Era agosto de 2008, y mientras el fuego cruzaba el Cáucaso, un delegado europeo miró con desdén al representante mexicano, dudando que una nación tan lejana comprendiera la crisis. Sobre la mesa de caoba reposaba una resolución diplomática, un documento con un espacio deliberadamente en blanco para no ofender al agresor. ¿Qué peso tiene una sola palabra cuando pronunciarla amenaza con destruir millones en acuerdos comerciales y alianzas estratégicas? El mes de agosto de 2008 trajo consigo una de las crisis más tensas del siglo. En las montañas de Europa del Este, la pequeña nación de Georgia veía cómo sus fronteras eran borradas por el implacable avance militar de Rusia. En los pasillos de las Naciones Unidas y en las embajadas de todo el mundo, el aire era denso, pesado, cargado de una urgencia que chocaba violentamente contra el muro de la diplomacia calculada. Para la mayoría de las potencias, el conflicto era un campo minado. Pronunciar el nombre de Georgia como Estado soberano bajo asedio significaba un desafío a Moscú, un riesgo que pocos asumirían cuando los contratos de exportación de crudo dictaban las reglas. La directiva en los foros internacionales era clara: usar lenguaje ambiguo. Se hablaba de la región en conflicto o los territorios en disputa. Cualquier eufemismo valía para no nombrar al agredido. Se esperaba que las naciones en desarrollo bajaran la cabeza, firmaran los comunicados diluidos y dejaran que los gigantes resolvieran el mapa del mundo a puerta cerrada. México no era la excepción en los cálculos de las potencias. Con una economía integrada a los mercados globales y un esfuerzo por diversificar lazos hacia Asia, el país tenía mucho que perder. Rusia representaba un mercado gigantesco para los productos agrícolas mexicanos y un proveedor de fertilizantes. Para los analistas, la postura de México debía ser predecible: silencio diplomático, firma rápida y retirada discreta. La mañana del 12 de agosto, en una sala anexa al Consejo de Seguridad, la delegación mexicana enfrentó la frialdad de este pragmatismo. Un funcionario aliado deslizó una carpeta azul sobre el escritorio del embajador. En su interior, el borrador de la declaración conjunta que se emitiría esa tarde. El texto era un triunfo de la evasiva burocrática. Condenaba la violencia general, pero omitía por completo la palabra Georgia. Es la única forma de mantener el diálogo, justificó el extranjero acomodándose la corbata con cansancio. Entendemos que abogan por la paz, pero no es momento para romanticismo sobre la soberanía. Firmar esto es lo más inteligente para su economía. Nadie espera que México dicte la semántica de una guerra europea. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, gélidas. El mensaje era inconfundible. México era percibido como un espectador lejano, un actor secundario cuya función era engrosar la lista de firmas sin cuestionar a los pesos pesados. Se le pedía borrar la identidad de una nación entera a cambio de mantener intactas sus proyecciones de exportación. El representante mexicano miró fijamente el documento. Las letras impresas parecían una sentencia de muerte para el país invadido. Mientras los europeos revisaban sus relojes, ansiosos por cerrar el trámite, un silencio reflexivo se instaló en el lado mexicano de la mesa. Para los extranjeros, Georgia era solo un daño colateral geopolítico. Pero para la delegación mexicana, el sombrío escenario desenterraba fantasmas demasiado familiares. El texto en esa carpeta azul no era solo una cuestión de términos legales. Era el eco inconfundible de una historia dolorosa. Era imposible leer aquellas líneas evasivas sin recordar los trágicos episodios donde el territorio mexicano fue fragmentado, donde la intervención extranjera dictaba las fronteras nacionales y donde el mundo también miró hacia otro lado, considerando a México un simple peón de los imperios en turno. El agregado comercial de la embajada mexicana, sentado a la derecha del embajador, acercó sigilosamente una nota escrita a mano. El pequeño trozo de papel contenía 2 cifras exactas: el volumen de toneladas de exportación agrícola hacia Rusia previstas para el próximo trimestre y los millones en inversión tecnológica que estaban a punto de cerrarse con Eurasia. Era el costo calculado del orgullo. Si México decidía romper el consenso ambiguo y nombrar las cosas por su nombre, el golpe comercial sería inmediato y devastador. La presión en la sala aumentó hasta volverse asfixiante. El delegado europeo extendió un bolígrafo de tinta negra hacia el representante de México, señalando con impaciencia la línea punteada al final de la hoja. Faltaban menos de 2 horas para la conferencia de prensa internacional, donde el documento sería presentado ante los medios del mundo entero. El embajador mexicano tomó el bolígrafo con firmeza, pero no bajó la mirada hacia la zona de firmas. En su lugar sacó lentamente de su maletín de cuero un segundo documento,
un memorándum interno redactado la madrugada anterior en la Ciudad de México, sellado con el águila y la serpiente. El texto contenía una instrucción directa, una postura inquebrantable que amenazaba con congelar relaciones de alto nivel. De pronto el teléfono rojo de máxima seguridad, ubicado justo en el centro de la mesa de caoba, comenzó a parpadear incesantemente, anunciando una llamada de línea directa. El visor digital se iluminó. El identificador mostraba el inconfundible código de área de la Federación Rusa. El parpadeo rojo del teléfono de máxima seguridad tiñó los rostros de los diplomáticos alrededor de la mesa de caoba. En la diplomacia las casualidades no existen. Que Moscú llamara exactamente a la hora en que se definía el borrador de la resolución no era un accidente. Era una demostración de poder, una sutil advertencia de que los ojos del Kremlin vigilaban cada movimiento en aquella sala anexa de las Naciones Unidas. El delegado europeo cruzó los brazos, esbozando una mueca que mezclaba alivio y resignación. Sabía lo que significaba esa llamada. Era la vía rápida para alinear a los países que aún mostraban resistencia. Para las grandes potencias, la sumisión de los estados en desarrollo era solo una cuestión de presionar el botón financiero adecuado. El embajador mexicano levantó el auricular. La línea estaba limpia, sin el más mínimo ruido de estática, a pesar de los miles de kilómetros de distancia. Del otro lado, la voz de un alto funcionario de comercio ruso resonó con un tono cordial que no lograba ocultar la frialdad de su mensaje. No se habló de tanques, ni de fronteras en el Cáucaso, ni de zonas de guerra. En su lugar, el interlocutor mencionó aranceles. Hizo referencia detallada a las negociaciones sobre las toneladas de productos agrícolas mexicanos que estaban a punto de ingresar al mercado euroasiático, y al suministro vital de fertilizantes que el campo mexicano esperaba para el próximo ciclo de siembra. Sería una lástima, pronunció el funcionario con un inglés pausado y calculado, y las complicaciones burocráticas afectaran nuestra creciente amistad comercial por un simple malentendido de semántica internacional. Confiamos en que su delegación apoyará la versión de consenso sin añadir términos innecesarios. La amenaza estaba sobre la mesa, empaquetada en la inofensiva palabra semántica. Para las potencias mundiales, borrar a Georgia del mapa documental era solo un ajuste de redacción, un pequeño sacrificio en aras de la estabilidad de los mercados globales. Pero el embajador, sosteniendo el auricular con firmeza, sintió el peso de casi 2 siglos de historia nacional sobre sus hombros. La memoria de México no está construida sobre victorias expansivas o conquistas imperiales, sino sobre la resistencia ante el despojo. Las cicatrices de 1847, cuando el país perdió más de la mitad de su territorio ante una fuerza militar superior, y la invasión extranjera de la década de 1860, no eran simples fechas archivadas en los libros de texto escolar. Eran la médula ósea de su identidad y la base misma de su política exterior. Los principios de no intervención y autodeterminación no nacieron de un debate académico, sino del dolor profundo y la necesidad histórica de supervivencia frente a los gigantes. Aceptar el lenguaje ambiguo dictado por Rusia y avalado por Europa significaba validar la idea de que los países pequeños pueden ser reescritos, renombrados y mutilados por las potencias sin que el resto del mundo levante la voz. Significaba traicionar el reflejo de México en el espejo de la historia. El agregado comercial a su lado mantenía la vista fija en la nota escrita a mano con las proyecciones económicas. Un rechazo no solo enojaría al Kremlin, dejaría a miles de agricultores en territorio mexicano sin su principal fuente de insumos para la tierra. Era un golpe directo a la base económica de familias que dependían de aquellos acuerdos. El embajador apretó el auricular. Miró de reojo la carpeta azul con el documento europeo, esa resolución vacía y cobarde. Luego bajó la mirada hacia el memorándum oficial mexicano, sellado con el águila devorando a la serpiente sobre un nopal. «Transmitiré su mensaje a mi gobierno de inmediato», respondió el embajador con voz serena y cortante. «Pero debe saber que México no ajusta sus principios históricos al lenguaje de conveniencia. Que tenga un buen día». El clic al colgar el teléfono resonó como un trueno en el silencio sepulcral de la sala. El delegado europeo se inclinó hacia adelante francamente incrédulo. No podía concebir que una nación latinoamericana, con evidentes necesidades de inversión extranjera y dependencia comercial, se atreviera a rechazar una advertencia directa por un país que, a los ojos del pragmatismo mundial, ya estaba perdido. Sin inmutarse por las miradas atónitas, el embajador mexicano apartó la carpeta azul hacia un extremo de la mesa. En su lugar, desdobló el documento sellado y lo colocó en el centro de la madera oscura. «México no firmará el borrador actual», anunció,
su voz clara y sin rastro de duda. Esta delegación presentará hoy mismo un posicionamiento oficial. Exigimos que el documento de esta comisión incluya el nombre de la República de Georgia, el reconocimiento explícito de sus fronteras reconocidas internacionalmente y la condena a cualquier alteración de su soberanía territorial mediante la fuerza. El murmullo estalló en la sala. Los asistentes diplomáticos comenzaron a teclear frenéticamente en sus dispositivos BlackBerry. El delegado europeo sacudió la cabeza advirtiendo que aquella obstinación aislaría a México y tendría consecuencias irremediables en los despachos de aduanas. En las horas siguientes, la postura de México se formalizó en los canales de las Naciones Unidas. Fue una de las poquísimas voces que se negó a utilizar eufemismos, que llamó a la invasión por su nombre y que devolvió a Georgia su identidad frente a la maquinaria de censura diplomática. Pero la dignidad en las relaciones internacionales rara vez es gratuita, y el cobro de la factura llegó antes de que se pusiera el sol. Al final de la tarde, mientras la delegación mexicana abandonaba el recinto para dirigirse a su sede, el teléfono móvil del agregado comercial emitió un pitido agudo. Era un mensaje cifrado urgente. El funcionario palideció al leer el breve reporte en la pantalla iluminada. A miles de kilómetros de allí, en los gélidos muelles del puerto de San Petersburgo, un carguero de bandera mexicana con 3.000 toneladas de exportaciones agrícolas acababa de ser bloqueado por las autoridades rusas bajo el pretexto de una inspección sanitaria extraordinaria, mientras que los permisos de los buques de fertilizantes destinados a Veracruz aparecían repentinamente revocados en el sistema internacional. El precio de la dignidad no se paga con medallas, sino con toneladas de producto echado a perder. En las oficinas de la representación mexicana, un sello rojo sobre un manifiesto de carga confirmaba el desastre. 3.000 toneladas bloqueadas en el puerto de San Petersburgo. Empresarios agrícolas cuestionaban por qué su trabajo debía arruinarse por defender a un país que ni siquiera sabían ubicar en el mapa. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un ideal cuando la presión económica aprieta la garganta? El eco del bloqueo portuario no tardó en cruzar el continente. En los pasillos de las agrupaciones campesinas de Veracruz y en las oficinas gubernamentales, la noticia sobre la sorpresiva revocación de los permisos para los buques de fertilizantes rusos cayó como plomo. Faltaban apenas unas semanas para el inicio crítico del ciclo de siembra. Sin ese suministro vital de urea y nitratos provenientes de Eurasia, los rendimientos de millones de hectáreas de grano se desplomarían, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria nacional. La represalia no era un simple castigo burocrático, era un ataque quirúrgico, dirigido al eslabón más sensible de la economía mexicana, diseñado para generar discordia interna y obligar al gobierno a retroceder. Los teléfonos en la delegación mexicana en Nueva York ardían. Voces iracundas de líderes de cámaras de comercio exigían respuestas inmediatas. Para ellos, el conflicto armado en el Cáucaso era un problema remoto, una disputa ajena que de ninguna manera justificaba el sacrificio de sus ganancias. Exigían a gritos que la delegación emitiera una fe de erratas, una aclaración técnica que suavizara la contundencia del comunicado oficial y permitiera destrabar los buques antes de que la carga perecedera atrapada en Rusia se echara a perder irremediablemente en los contenedores. En la sala de crisis, la tensión cortaba la respiración. El agregado comercial borró unas cifras de la pizarra blanca y anotó las nuevas pérdidas proyectadas que ya escalaban vertiginosamente a decenas de millones de dólares. El aire de la sala sin ventanas olía a café frío y fatiga acumulada. Si no emitimos una nota diplomática retractando el uso del término soberanía territorial de Georgia antes de la medianoche, las autoridades aduaneras rusas iniciarán la incineración de nuestra carga bajo protocolos de supuesta contaminación fitosanitaria, advirtió el agregado, soltando el marcador sobre la mesa con un golpe seco. No solo perderemos la venta, señor embajador, tendremos que pagar las costosas multas internacionales por la destrucción ambiental de nuestro propio producto. Es una trampa perfecta. Un consejero político, experto en esquivar crisis internacionales, sugirió una salida elegante y cobarde: argumentar un error de traducción. Era un recurso clásico y cínico en los foros de las Naciones Unidas. Se podía alegar que el término República de Georgia se había empleado en el borrador de forma meramente geográfica y no política, ofreciendo así al Kremlin la excusa perfecta para declarar la victoria, liberar los barcos
y fingir que el altercado nunca existió. Era la válvula de escape que la lógica implacable del mercado exigía a gritos. El embajador escuchó en silencio, con la mirada clavada en el manifiesto de carga y su inclemente sello rojo de rechazo. Sabía que la historia diplomática estaba llena de esos errores de traducción convenientes. Sin embargo, los principios de política exterior mexicana no eran adornos de escritorio. Estaban forjados en el fuego de invasiones reales, de amputaciones territoriales y del abandono de la comunidad internacional, cuando México fue el país bajo asedio. Aceptar el chantaje hoy, por salvar un cargamento, significaba destruir la poca autoridad moral que las naciones emergentes podían esgrimir frente a los imperios bélicos. No habrá fe de erratas ni excusas de traducción, sentenció el embajador, poniéndose de pie con una rectitud que silenció de golpe a la sala. Comuniquen de inmediato a la capital que comiencen a triangular el suministro de fertilizantes a través de Canadá y los mercados del norte de África. Será considerablemente más caro, y el gobierno tendrá que subsidiar la diferencia para proteger a nuestros productores. Respecto a la carga en San Petersburgo, denla por perdida. Asumiremos el costo de nuestras palabras. La orden era irreversible. Trazaba una línea roja inquebrantable que nadie en el tablero internacional esperaba de una nación atada a intereses comerciales. A medida que las horas pasaban, la noticia de la resistencia mexicana comenzó a filtrarse, recorriendo los pasillos diplomáticos no en comunicados oficiales, sino en los susurros de delegados que veían con asombro cómo un país de América Latina prefería asumir un desastre financiero millonario antes que borrar el nombre de una nación herida. Justo cuando el equipo comenzaba a redactar los tensos cables cifrados hacia la Ciudad de México para coordinar el plan de emergencia logística, el intercomunicador de la oficina principal emitió un zumbido urgente. La secretaria del embajador habló con un tono inusualmente agitado, saltándose el estricto protocolo de la sede diplomática. «Señor, hay un hombre en la recepción que exige verlo de inmediato». La seguridad del edificio intentó detenerlo en el filtro del vestíbulo porque no figura en ninguna lista de acceso y se niega a entregar lo que trae en las manos. «No recibiremos a más enviados comerciales ni a representantes europeos esta noche», ordenó el embajador, frotándose las sienes. «No es europeo, señor. Es el enviado interino de la misión de Georgia. Viene escoltado por 2 guardias. Trae su ropa manchada de ceniza y aferra contra el pecho una caja de madera sellada con lacre militar de la aduana de Tbilisi. Me pidió que le diga que si usted no ve el contenido de esa caja en los próximos 5 minutos, el voto de México de mañana no servirá de nada». En los impolutos pasillos de la diplomacia, la guerra rara vez se presenta con olor a humo real. Cuando las pesadas puertas se abrieron, el equipo mexicano retrocedió instintivamente ante el aspecto del hombre que irrumpió en la sala. No parecía un emisario, sino un sobreviviente. Entre sus manos temblorosas aferraba una tosca caja de madera sellada con lacre militar rojo, un objeto que desentonaba violentamente con la elegancia del recinto. ¿Qué secreto ocultaba aquel cofre para que un diplomático cruzara el océano mientras su propio país ardía? El hombre respiraba con dificultad. Su traje, alguna vez de un azul impecable, estaba manchado de hollín en las solapas y arrugado por días de tránsito ininterrumpido. Se presentó simplemente como Irakli, miembro de la misión permanente de Georgia, aunque su aspecto recordaba más al de un soldado en retirada. Los guardias de seguridad del edificio, que habían intentado detenerlo en el filtro del vestíbulo, se quedaron en el umbral, indecisos ante la firmeza con la que el embajador mexicano levantó una mano para permitirle el paso. El silencio en la oficina era absoluto, roto únicamente por la respiración agitada del recién llegado. Irakli no pidió asiento ni ofreció las cortesías habituales del protocolo. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la tensión, recorrieron los rostros de la delegación latinoamericana antes de fijarse en el embajador. «Sabemos lo que acaba de suceder en San Petersburgo», dijo Irakli en un inglés áspero, su voz quebrando la quietud del despacho. «Sabemos que han sacrificado buques de carga y millones de dólares por negarse a borrar nuestro nombre del borrador europeo. En mi país, cuando un amigo asume un golpe por defender tu casa, no se le envían notas de agradecimiento. Se le entrega la verdad». Con movimientos calculados pero torpes por el cansancio, Irakli depositó la caja de madera sobre la mesa de caoba. El lacre rojo, con el emblema fracturado de la aduana de Tbilisi, crujió cuando el enviado georgiano introdujo un grueso abrecartas bajo la tapa. Los diplomáticos mexicanos se inclinaron hacia adelante esperando encontrar fotografías satelitales clasificadas, pruebas de crímenes de guerra
o coordenadas de movimientos balísticos. El instinto y la lógica de Naciones Unidas sugerían que la caja contenía el tipo de inteligencia militar secreta que altera el curso de un conflicto armado. Pero cuando la tapa de madera cedió, no había armas, ni discos duros, ni mapas tácticos. El interior desprendió un olor acre a papel quemado y polvo antiguo. Dentro reposaban fragmentos chamuscados de pergamino, cubiertas de cuero derretido y hojas sueltas de libros con caligrafía centenaria casi ilegible. El agregado comercial mexicano frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿Qué valor estratégico o diplomático tenían unos restos de papel quemado en medio de una crisis geopolítica donde las superpotencias se disputaban el control del gas y las fronteras? El ejército invasor no solo está bombardeando nuestros puentes y hospitales, explicó Irakli, tomando un pedazo de pergamino carbonizado con una delicadeza reverencial. Están atacando deliberadamente nuestros archivos nacionales. Las bibliotecas, los registros civiles parroquiales, los monasterios donde se guardan nuestros censos históricos. Quieren destruir físicamente cualquier documento que demuestre que Georgia ha existido como una nación soberana con cultura, idioma y territorio propios. Si logran borrar nuestra memoria escrita, el lenguaje ambiguo que Europa quiere firmar mañana se convertirá en la única realidad aceptada. Dejaremos de existir. Las palabras del enviado georgiano golpearon el centro mismo de la memoria histórica mexicana. El embajador miró los bordes quemados de los documentos sobre la mesa. Era una táctica imperial tan antigua como devastadora. Despojar a un pueblo de su identidad documental para justificar su anexión pacífica a los ojos del mundo. En ese instante, los millones de dólares en fertilizantes bloqueados y los buques retenidos en Rusia cobraron una nueva dimensión. México había sufrido exactamente esa misma mutilación sistemática en el siglo XIX, cuando sus mapas fueron reescritos por la fuerza, sus fronteras borradas y sus topónimos alterados para imponer una geografía extranjera. El embajador extendió la mano y tocó la ceniza que aún manchaba los bordes del pergamino. La textura áspera era el testimonio táctil de un país que se negaba a desaparecer en el anonimato burocrático que el Kremlin y Europa intentaban imponerle. Irakli había llevado aquellos restos a la única delegación que, por cicatrices propias, entendía que el verdadero campo de batalla no era solo el territorio, sino el derecho fundamental a mantener un nombre. Mi gobierno logró sacar esta caja en un convoy escoltado antes de que colapsaran las carreteras, continuó Irakli, cerrando la tapa de madera con sumo cuidado. Nos dijeron que México es el único país en esta comisión que ha desafiado la censura. Pero la ventana de oportunidad se ha cerrado. El enviado georgiano extrajo del bolsillo interior de su saco manchado un pequeño documento impreso con el membrete interno de la coalición europea y lo colocó frente al embajador. Hace 20 minutos el bloque europeo introdujo una maniobra de procedimiento de emergencia, reveló Irakli, bajando la voz hasta convertirla en un susurro tenso. A las 6 de la mañana, horas antes de que la Asamblea General inicie sus sesiones regulares, someterán a votación el texto neutral en una reunión a puerta cerrada. Quieren madrugar a la prensa para que cuando el mundo despierte, Georgia ya no exista en el mandato de las Naciones Unidas. El embajador mexicano cruzó una mirada alarmada con su equipo. A menos que México se presentara en esa sesión clandestina y utilizara una rara y agresiva prerrogativa de bloqueo diplomático, el sacrificio comercial habría sido en vano y la resolución pasaría sin obstáculos. ¿Está su gobierno dispuesto a usar estas cenizas como evidencia oficial para reventar la sesión europea dentro de menos de 5 horas? Preguntó Irakli señalando el documento. El tiempo es el arma más letal de la burocracia. A las 3 de la madrugada, el bloque europeo confiaba en que la delegación mexicana dormiría ajena a su maniobra secreta. El embajador miraba la caja con pergaminos calcinados, consciente del peligro. Interrumpir una sesión cerrada con esas cenizas no solo desafiaba a las superpotencias, sino que el consejero político advía un posible aislamiento diplomático permanente. Cuando las reglas del juego están amañadas para silenciar a los más débiles, ¿cómo se frena un golpe internacional usando únicamente restos de papel quemado? La oficina de la misión mexicana era un hervidero de tensión bajo la fría luz fluorescente de la madrugada. El consejero político paseaba de un lado a otro, frotándose el puente de la nariz. Para un hombre acostumbrado a la diplomacia de las formas, los tonos suaves y los consensos prolongados, la idea de irrumpir en una reunión a puerta cerrada sin invitación oficial rayaba en el suicidio profesional absoluto. Señor, si entramos a esa sala y rompemos el quórum utilizando evidencia que no ha sido procesada ni certificada por los comités de inspección de la ONU, nos van a sancionar con todo el peso del reglamento.
advirtió el consejero, deteniendo su marcha para señalar la tosca caja de madera con el lacre roto. Europa nos etiquetará de inmediato como disruptores ante la Asamblea, y el Kremlin interpretará este acto como una hostilidad directa, no como un simple desacuerdo semántico sobre un borrador. Perderemos nuestra silla en las próximas rondas de comercio internacional. El embajador escuchó en silencio, ajustándose los puños de la camisa y abotonándose el saco oscuro. La decisión estaba tomada. En la historia diplomática de México, las mayores defensas de la soberanía no se habían logrado pidiendo permiso a los invasores, sino alzando la voz cuando el silencio parecía la única opción. Se giró hacia el agregado comercial y le ordenó que buscara de inmediato en los manuales de procedimiento el artículo 35 de la Carta de las Naciones Unidas. Esa sería su única armadura legal: el derecho inalienable de cualquier Estado miembro a llevar ante el Consejo cualquier controversia que amenazara la paz o evidenciara una agresión territorial. A las 5:15 de la mañana, la ciudad de Nueva York estaba envuelta en una neblina azul y helada. La urbe de hierro y cristal que dictaba los mercados financieros mundiales dormía profundamente, ignorando que en el sótano del edificio de la ONU se estaba a punto de reescribir la geografía del Cáucaso mediante un cínico tecnicismo administrativo. El equipo mexicano, con el enviado georgiano caminando a unos pasos de distancia en un respetuoso silencio, descendió por las escaleras mecánicas apagadas hacia los niveles inferiores del complejo. La sesión de emergencia no se llevaría a cabo en los majestuosos e iluminados salones de la Asamblea General, sino en la sala de conferencias 7. Era un recinto pequeño, asfixiante y sin ventanas, diseñado específicamente para aquellas negociaciones turbias que el mundo no debía ver. Al acercarse a las pesadas puertas de madera acústica, la primera amenaza de fracaso se materializó de golpe. Dos oficiales de seguridad de la ONU, con los brazos cruzados y listas de acceso en mano, bloqueaban la entrada. «Lo siento, embajador», dijo el guardia de mayor rango, interponiendo su cuerpo en el umbral. «Esta es una sesión estrictamente a puerta cerrada. Solo los delegados copatrocinadores de la resolución tienen autorización para ingresar antes de las 6 de la mañana». El agregado comercial estiró el cuello y miró de reojo la lista en la tabla con pinza del guardia. El bloque europeo había sido quirúrgico en su exclusión. El nombre de México no figuraba por ningún lado. Habían calculado que sin la invitación formal, la delegación latinoamericana simplemente se daría la vuelta y presentaría una queja por escrito al día siguiente, cuando ya fuera demasiado tarde y la nación de Georgia hubiera sido borrada legalmente del papel. Pero la arrogancia de quienes redactan las reglas a veces deja cabos sueltos. El embajador no discutió con el personal de seguridad. En su lugar sacó del interior de su maletín de cuero la carpeta azul que el propio delegado europeo le había entregado con tanto desdén la mañana anterior. Abrió el documento oficial y señaló con el dedo índice un minúsculo sello administrativo estampado en la esquina inferior derecha. El detalle, que había pasado completamente desapercibido para todos los presentes, dictaba en letra microscópica: borrador sujeto a consulta de miembros del comité hasta las 6 de la mañana. En su excesiva prisa por imprimir el documento de consenso e imponer el madruguete diplomático, los europeos habían utilizado las plantillas estándar de la comisión, dejando abierta una imperceptible grieta técnica. Los guardias, obligados por el estricto reglamento interno a respetar cualquier sello oficial emitido por la Secretaría del Comité, intercambiaron una mirada de evidente incertidumbre. Sin argumentos para rebatir el sello impreso, dieron un paso a un lado a regañadientes. El interior de la sala 7 estaba bañado en una luz cálida y opresiva. Al fondo, en la mesa principal en forma de herradura, el delegado europeo acomodaba sus notas frente a un micrófono encendido. A su derecha, un observador enviado directamente por Moscú revisaba su reloj de oro, esperando impaciente. Faltaban apenas 12 minutos para las 6. El presidente de la sesión ya tenía el mazo de madera suspendido en el aire, listo para golpear la mesa y declarar el cobarde borrador aprobado por unanimidad anticipada, sin debates, sin objeciones y sin testigos incómodos. El prolongado chirrido de las pesadas puertas de caoba abriéndose de golpe rompió el sepulcral silencio de la sala. Los rostros de los diplomáticos europeos palidecieron de inmediato al ver entrar a la delegación mexicana. El sonido de los zapatos del embajador resonaba con autoridad sobre la alfombra mientras avanzaba directamente hacia el centro de la mesa, flanqueado por su agregado comercial, quien sostenía con firmeza la caja con el lacre roto. El delegado europeo intentó reaccionar, balbuceando apresuradamente una objeción de procedimiento por el micrófono,
pero el embajador mexicano fue más rápido. Colocó la caja justo en el centro del pulido mueble y retiró la tapa de un tirón. El penetrante y doloroso olor a pergamino quemado y ceniza centenaria invadió en segundos el ambiente esterilizado del recinto. Nadie respiraba. Las miradas de los presentes quedaron clavadas en los bordes negros de los documentos destruidos. Los registros bautismales y censos históricos reducidos a carbón. Era la prueba innegable del borrado cultural que esa misma sala estaba a punto de legitimar por omisión. El embajador mexicano tomó aire, preparándose para pronunciar la primera palabra de su intervención basada en el artículo 35. Pero el sonido seco de un botón electrónico lo interrumpió de tajo. El observador de la Federación Rusa acababa de encender la luz roja de su micrófono de emergencia, proyectando en la pantalla central de la sala la activación inmediata de un protocolo de veto comercial absoluto contra cualquier puerto marítimo en territorio mexicano. El parpadeo carmesí en la pantalla central no era una simple alerta de protocolo. Era el anuncio de una asfixia económica absoluta. Frente a los delegados estupefactos, el observador ruso activaba un veto comercial marítimo total contra México, castigando la osadía de un país latinoamericano que se negaba a cerrar los ojos. Con un solo botón electrónico, millones de empleos portuarios y agrícolas quedaban pendiendo de un hilo. ¿Qué se hace cuando el castigo por nombrar la verdad amenaza con paralizar los muelles comerciales de toda una nación? La proyección en la pared acústica de la sala 7 era implacable. Restricción aduanera integral. Código rojo. El zumbido constante de los servidores de las Naciones Unidas pareció amplificarse en el silencio mortuorio que siguió al clic del micrófono ruso. En cuestión de milisegundos, el Sistema Global de Comercio había recibido la directriz automática de suspender cualquier autorización de atraque para embarcaciones mercantes mexicanas en puertos de la Federación y de sus aliados estratégicos. El agregado comercial mexicano sintió la vibración frenética de su dispositivo móvil en el bolsillo del saco. No necesitaba mirar la pequeña pantalla iluminada para saber que las alertas automáticas ya estaban detonando en las terminales de carga de Veracruz, Altamira y Ensenada. Era un chantaje ejecutado en tiempo real, con la precisión quirúrgica y la frialdad de una superpotencia bélica. El delegado europeo, recuperando la compostura tras la repentina irrupción mexicana, se inclinó hacia su propio micrófono. Su voz sonaba impregnada de una condescendencia helada, adoptando la postura de un jugador de póker que acaba de mostrar una mano invencible. Embajador, su dramática entrada pasará a la historia de las anécdotas irrelevantes, declaró el europeo, señalando con notorio desdén la tosca caja de madera con los pergaminos quemados. Acaba de condenar la balanza comercial de su país por defender fantasmas geográficos. El protocolo de contingencia me permite otorgarle un periodo de gracia de 60 segundos. Retire esa caja de la mesa, abandone la sala y emita una disculpa oficial por escrito a los copatrocinadores. Si lo hace, solicitaré personalmente a Moscú que considere levantar el bloqueo a sus puertos. De lo contrario, la ruina de su sector agroexportador será su único legado. Las miradas de los diplomáticos de otras naciones, sentados alrededor de la inmensa herradura de caoba, se apartaron con evidente incomodidad. El miedo es el idioma más fluido en los pasillos de la diplomacia. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada al representante latinoamericano. Pero el embajador no retrocedió un milímetro. Con una calma absoluta que contrastaba violentamente con la asfixiante tensión de la sala sin ventanas, no dirigió su atención al delegado europeo, sino que clavó sus ojos directamente en el observador de la Federación Rusa. «Usted acaba de cometer un error táctico monumental», pronunció el diplomático mexicano, su voz resonando nítida sin necesidad de utilizar el micrófono electrónico, apoyando ambas manos sobre el borde de la mesa, a escasos centímetros de las cenizas georgianas. Al intentar silenciarnos con un bloqueo comercial total, acaba de confirmar ante este comité internacional que el conflicto armado en el Cáucaso no es un asunto menor, ni un simple malentendido semántico como intenta dictar su cobarde borrador. El embajador levantó el brazo derecho y señaló primero la pantalla roja intermitente y luego los bordes carbonizados de los censos históricos y registros civiles. Si el nombre de Georgia carece de importancia, si afirman que no hay una invasión militar diseñada para borrar su identidad del mapa, entonces, ¿por qué una potencia mundial necesita paralizar la economía de un país a 10.000 kilómetros de distancia solo para evitar que un puñado de cenizas se incluya en el acta de esta sesión? Cuestionó
elevando el tono para que cada sílaba rebotara en la madera tallada. Su veto comercial es una confesión de culpa, y esta caja sobre la mesa es la evidencia material e irrebatible de su crimen. El presidente de la sesión, aliado incondicional del bloque que patrocinaba el madruguete diplomático, golpeó furiosamente la mesa con su mazo en un intento desesperado por recuperar el control burocrático del comité. «Orden absoluto en la sala», exigió el presidente, con el rostro enrojecido por la ira. Bajo el artículo 41 de Procedimientos de Emergencia, cualquier Estado bajo una alerta de sanción activa pierde temporalmente su derecho a presentar nuevas mociones documentales en un foro cerrado. Su intervención queda oficialmente anulada de la minuta. Con un gesto autoritario de la mano, el presidente ordenó a los 2 guardias de seguridad de la ONU, que aún permanecían bloqueando las puertas, que avanzaran hacia el centro del recinto. «Retiren esa caja de mi mesa inmediatamente». La supuesta evidencia es procesalmente inadmisible y será desechada por los protocolos de seguridad del edificio, sentenció el líder de la sesión, mirando de reojo el reloj digital de la pared que marcaba las 5:56 de la mañana. Faltaban solo 4 minutos para que la resolución ambigua fuera sometida a voto automático y la nación de Georgia fuera borrada de los registros de protección. Los guardias uniformados se acercaron con pasos pesados, extendiendo las manos enguantadas para confiscar y destruir los pergaminos históricos. El agregado comercial mexicano dio un paso al frente dispuesto a bloquearlos, arriesgando su propia inmunidad diplomática, pero el embajador lo detuvo tomándolo firmemente por el antebrazo. En lugar de pelear físicamente por la caja de madera, el embajador introdujo la mano libre en el interior de su saco oscuro. No extrajo un teléfono para rendirse ante su capital. Sacó un grueso sobre de Manila, sellado no solo con el águila mexicana, sino con los escudos oficiales impresos en relieve de las cancillerías de Colombia, Chile, Argentina y Brasil. El embajador arrojó el sobre la mesa, justo una fracción de segundo antes de que los guardias pudieran rozar las cenizas, y rompió el hilo de seguridad de un tirón, revelando un documento legal impreso en papel membretado azul de la Asamblea General. El delegado europeo arrebató el documento de la mesa y sus ojos recorrieron frenéticamente el texto legal, perdiendo todo rastro de color en el rostro al detener su lectura en el último párrafo. Una invocación del artículo 12 que obligaba irrevocablemente a cancelar la votación secreta y trasladar las cenizas al pleno público, firmada en tinta negra por el bloque entero de América Latina. La solidaridad continental es una pesadilla para quienes confían en el aislamiento. Faltaban escasos minutos para las 6 cuando el documento membretado en azul paralizó al bloque europeo. Subestimado como un frágil peón comercial, México demostraba que no estaba solo en la mesa. Pero frente a la inminente exposición pública de las cenizas georgianas, la maquinaria de las superpotencias afiló de inmediato sus garras procesales. ¿Puede un solo documento con firmas latinoamericanas detener el borrado histórico de una nación antes de que el reloj marque el final? El delegado europeo soltó el sobre de Manila como si el papel estuviera envuelto en llamas. Los guardias uniformados, entrenados para obedecer el protocolo por encima de cualquier jerarquía política, detuvieron su avance hacia las cenizas al instante. El artículo 12 de la carta era sagrado. Prohibía a cualquier comité a puerta cerrada tomar decisiones sobre una disputa si la Asamblea General del Pleno debía intervenir. Y con el respaldo explícito de las principales potencias sudamericanas, México acababa de arrancar el destino de Georgia de la oscuridad del sótano para arrojarlo bajo los despiadados reflectores internacionales. Pero el observador de la Federación Rusa no había escalado hasta la élite del Kremlin rindiéndose ante un tecnicismo burocrático. Con un movimiento brusco arrebató el documento azul de las manos del europeo y lo escudriñó con frialdad de cirujano. Su mirada se desvió de inmediato hacia el reloj digital incrustado en la pared. 5:57. Una maniobra muy vistosa, embajador, siseó el ruso, arrojando el papel de vuelta al centro de la herradura de caoba. Sin embargo, las reglas de esta comisión exigen que cualquier invocación de bloque regional introducida fuera del horario regular de sesiones sea verificada en tiempo real por las cancillerías firmantes. Es la madrugada profunda en Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Brasilia. Sus homólogos están durmiendo. Si no puede autenticar estas firmas a través del conmutador central antes de que den las 6 de la mañana, este pedazo de papel es legalmente nulo
y la votación secreta procederá tal como estaba planeado. El presidente de la sesión esbozó una sonrisa imperceptible y encendió de nuevo su micrófono. La trampa era perfecta. Nadie en las cancillerías de América del Sur responde una línea diplomática de alta seguridad a las 5 de la mañana sin previo aviso oficial. El delegado de la Federación está en lo correcto procesalmente, dictaminó el presidente. Otorgaré acceso inmediato a la consola de telecomunicaciones de la sala. Tiene exactamente 2 minutos para que al menos 2 de las capitales firmantes confirmen verbalmente su adhesión al bloqueo. Si la línea suena vacía, los guardias confiscarán su supuesta evidencia y el veto comercial sobre sus puertos mexicanos entrará en vigor. El silencio en la sala 7 se volvió espeso y sofocante. El agregado comercial mexicano se adelantó hacia la consola de comunicaciones incrustada en la pared lateral. Sus manos temblaban ligeramente al presionar los dígitos del código internacional seguro. Las miradas de todos los diplomáticos europeos convergían en la pequeña bocina del altavoz, esperando el fracaso humillante de una nación latinoamericana que había intentado desafiar el consenso de los gigantes. El tono de marcación resonó 1, 2, 3 veces en la sala acústica. Cada segundo que caía en el vacío era una victoria para el borrador del silencio. A los 40 segundos, un chasquido estático interrumpió la monotonía del tono. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Línea de crisis activa. Respondió una voz firme, formal y metálica a través del altavoz. Apenas un instante después, el segundo canal de la consola parpadeó con una intensa luz verde. Cancillería de la República de Chile. Confirmamos la validez absoluta de nuestra firma en el recurso invocado por México y exigimos el traslado inmediato de la evidencia documental al Pleno de la Asamblea. No hubo necesidad de marcar los códigos de Argentina o Brasil. El embajador mexicano, sin apartar la mirada del observador ruso, asintió levemente hacia su agregado comercial para que cortara la transmisión. La estrategia de la representación de México no había sido una improvisación desesperada de última hora. La delegación había pasado la noche entera tejiendo una red diplomática continental inquebrantable, despertando a ministros y cancilleres, explicándoles que si permitían el borrado de Georgia esa madrugada, el día de mañana cualquier nación latinoamericana podría sufrir el mismo desmembramiento burocrático bajo la pluma de una superpotencia. Derrotado por la misma burocracia de las Naciones Unidas que minutos antes intentó utilizar como arma de ejecución, el presidente de la sesión dejó caer su mazo de madera con un golpe seco. La sesión secreta queda disuelta por mandato de bloque. El borrador europeo se retira de la mesa. El caso se transfiere íntegramente a la sesión pública de la Asamblea General a las 10 de la mañana. El embajador mexicano tomó la tosca caja de madera con el lacre roto y el sobre azul, girando sobre sus talones para abandonar aquel recinto asfixiante. El enviado georgiano, que había observado todo el intercambio desde una esquina conteniendo la respiración, inclinó la cabeza con una reverencia de respeto que trascendía cualquier protocolo escrito. Habían ganado la madrugada. Habían logrado asegurar que las cenizas salieran a la luz pública. Pero el eco de sus pasos victoriosos en el pasillo principal del nivel inferior duró apenas unos segundos. Justo al cruzar el umbral hacia las escaleras eléctricas, el secretario adjunto del Comité de Ética de la ONU bloqueó físicamente su camino. El funcionario de alto rango no traía felicitaciones. Su rostro estaba lívido. Sin pronunciar una sola palabra, extendió hacia el embajador mexicano un formulario oficial impreso en papel amarillo de máxima urgencia. El documento, sellado con fecha y hora de las 6:05 de la mañana, era una moción de censura absoluta e inhabilitación de credenciales. El embajador leyó el primer párrafo. La Federación Rusa acababa de introducir una demanda formal para revocar los derechos de voz de la delegación mexicana en el pleno de las 10 de la mañana, acusando formalmente a sus diplomáticos de introducir contrabando de material biológico no esterilizado en la sede de las Naciones Unidas, adjuntando fotografías de vigilancia de la caja de madera georgiana. En la diplomacia las victorias son de cristal y se rompen con el más ínfimo golpe burocrático. El embajador mexicano leía el formulario amarillo que amenazaba con arrebatarle la voz en el pleno por supuesto contrabando biológico. Los rivales subestimaban nuevamente a México, usando los draconianos protocolos sanitarios de la ONU como arma. La caja de madera georgiana, símbolo de resistencia, ahora era clasificada como una amenaza tóxica internacional. ¿Cómo se defiende la memoria de una nación cuando sus vestigios históricos son condenados a ser destruidos en una incineradora? El secretario adjunto del Comité de Ética no retiró la mano, exigiendo la entrega inmediata de la evidencia con una frialdad inquebrantable. Su rostro, desprovisto de cualquier empatía,
reflejaba la eficiencia de un sistema global diseñado para aplastar disidencias de países en desarrollo mediante reglas opacas. Según el estricto reglamento interno, cualquier material orgánico proveniente de una zona de conflicto no declarada, sin un certificado de fumigación internacional previo, debía ser confiscado y destruido en las calderas de aislamiento del sótano 3. Era la jugada maestra de Moscú. Si no podían ganar en el debate político frente al bloque latinoamericano, borrarían la evidencia física utilizando la hipocondría institucional de las Naciones Unidas. «Tiene 5 minutos para entregar el contenedor a mis oficiales, embajador», indicó el secretario adjunto, señalando a los guardias de seguridad que se agrupaban en formación a sus espaldas. «Si cruza las puertas del vestíbulo hacia la Asamblea General con esa caja sin esterilizar, sus credenciales diplomáticas para el pleno de las 10 de la mañana quedarán suspendidas de forma irrevocable. El asiento de México estará vacío». El agregado comercial apretó los puños. Todo el esfuerzo continental, las frenéticas llamadas de madrugada a las cancillerías de América Latina, la inminente pérdida multimillonaria en los puertos mercantes mexicanos, todo estaba a punto de desmoronarse por un absurdo tecnicismo de bioseguridad. Irakli, el enviado georgiano, dio un paso al frente con el rostro ensombrecido por una profunda culpa. Entendió perfectamente la magnitud de la trampa rusa. Si México perdía su voz en la asamblea, nadie más leería el documento de defensa. Con un movimiento rápido y desesperado, intentó arrebatarle la caja de madera al representante latinoamericano. «Yo lo sacaré del edificio», murmuró Irakli con la voz quebrada pero llena de determinación. «Diré ante la seguridad que engañé a su delegación, que traje esto de contrabando y ustedes no sabían nada. Si me arrestan a mí y confiscan mi inmunidad, ustedes conservarán sus credenciales y podrán hablar por nosotros en el pleno. Déjeme asumir este golpe final». El embajador mexicano sujetó la caja con ambas manos, impidiendo el sacrificio del diplomático georgiano. En la profunda historia de su propio país, ceder ante el amedrentamiento de las superpotencias o entregar fragmentos del patrimonio para apaciguar al más fuerte, siempre había resultado en mutilaciones irreparables. Entregar la evidencia para salvar su asiento significaba aceptar que los imperios bélicos tenían el monopolio absoluto sobre la verdad y la memoria. «Nadie va a huir, y nada va a ir a la incineradora», sentenció el embajador, alzando el formulario amarillo de censura a la altura de los ojos del secretario adjunto. El protocolo de bioseguridad que la Federación Rusa cita en este documento es el anexo 4, estrictamente aplicable a flora, fauna y muestras de suelo crudo. Pero esta caja no contiene tierra ni materia viva. El diplomático mexicano abrió la tapa de madera con un golpe seco, ignorando las advertencias y quejas de los guardias uniformados. «Esto es carbón, celulosa calcinada a más de 600 grados centígrados por el fuego de la artillería que destruyó los archivos nacionales de Tbilisi. La combustión extrema es, por definición científica básica, el método de esterilización biológica más absoluto que existe en la faz de la Tierra. Exijo una evaluación pericial inmediata bajo el artículo de materiales de archivo recuperados». El secretario de Ética parpadeó, visiblemente descolocado. La laguna legal invocada era técnica, precisa y audaz, pero la maquinaria institucional de la sede no se detenía tan fácilmente. Para que esa exención proceda, necesita la firma del inspector jefe de la oficina de cuarentena subterránea. Y su laboratorio no abre hasta las 9 de la mañana. Simplemente no llegará a tiempo para el inicio del pleno. Sin esperar una invitación ni permiso adicional, el embajador comenzó a caminar a paso acelerado hacia los ascensores de servicio de la zona restringida, obligando a su equipo, al enviado georgiano y al atónito funcionario de ética a seguirlo. No iban a esperar sentados en los pasillos de mármol. Iban a descender a las entrañas mismas del edificio de cristal. El nivel subterráneo 3 era un laberinto gélido de acero inoxidable y luces fluorescentes. En el laboratorio de cuarentena, el inspector jefe de guardia nocturna, un experimentado biólogo noruego con bata blanca y expresión hastiada, se encontraba ordenando sus bitácoras de turno cuando la inusual comitiva irrumpió en sus instalaciones de máxima seguridad. El embajador no perdió tiempo en introducciones diplomáticas. Colocó la caja de madera directamente bajo la campana de extracción de gases del mostrador de acero y le entregó el formulario amarillo de censura. «Necesito que certifique de manera oficial que esta ceniza es biológicamente inerte. Ahora mismo, hay una nación entera y el futuro comercial de otra dependiendo del resultado de su microscopio». El inspector frunció el ceño, genuinamente irritado por la invasión de su santuario científico. Se colocó unos guantes de látex, tomó unas largas pinzas de titanio
extrajo un fragmento intensamente carbonizado de un censo del siglo XIX y lo depositó con extrema lentitud en una placa de Petri estéril. El silencio en el laboratorio era tan opresivo que se podía escuchar el rítmico zumbido de los extractores de aire de alta densidad. Irakli y el agregado comercial cruzaron miradas cargadas de tensión. Si el biólogo encontraba una sola espora, un solo rastro microscópico de humedad orgánica no consumida por el fuego, el sello rojo de decomiso sería inapelable. El noruego aplicó 3 gotas de un reactivo químico de coloración violeta brillante directamente sobre las cenizas. Si el reactivo se torna de color rojo intenso, significa que hay actividad biológica residual, y la caja va directa al horno crematorio, explicó el científico, ajustando la compleja lente del microscopio electrónico. Si se mantiene violeta, es simple carbón estéril e inofensivo, y firmaré su pase de liberación de bioseguridad. Tomará 2 minutos reaccionar en el papel. El embajador fijó sus ojos en la placa de Petri, observando cómo el líquido violeta comenzaba a empapar lentamente los bordes quemados del invaluable pergamino histórico. La diferencia entre desenmascarar una invasión militar frente al mundo entero o ser expulsados con humillación dependía por completo de una silenciosa reacción química. El reloj digital de la pared del laboratorio saltó a las 6:48 de la mañana. El líquido seguía violeta, pero los bordes porosos del papel empezaban a oscurecerse de manera impredecible. Justo cuando el biólogo se inclinaba sobre el ocular para emitir su veredicto científico oficial y sellar el documento, las pesadas puertas de acero del laboratorio se abrieron de golpe con un estruendo metálico. El observador de la Federación Rusa entró con pasos firmes, flanqueado por el director general de Seguridad Interna de la ONU. En su mano derecha ya no sostenía un simple memorándum del comité, sino una orden de embargo preventivo sellada con lacre negro, emitida de urgencia y firmada directamente por el despacho ejecutivo del secretario general. El poder absoluto rara vez pide permiso. Simplemente impone sus propias reglas. A las 6:49 de la mañana, en las asépticas profundidades del nivel 3, el observador ruso azotó sobre el mostrador de acero una orden de embargo preventivo sellada con lacre negro, emitida desde el mismísimo despacho del secretario general. Cuando la máxima jerarquía institucional se alinea con una superpotencia para silenciar a una delegación latinoamericana, los protocolos científicos dejan de importar. ¿Cómo se combate un mandato supremo diseñado expresamente para desaparecer la verdad antes de que los reflectores se enciendan? El sonido del pesado sobrelegal golpeando el metal ahogó momentáneamente el rítmico zumbido de los extractores de aire de alta densidad. El inspector biológico noruego apartó la vista del microscopio electrónico, visiblemente tenso por la irrupción abrupta de las más altas autoridades de seguridad interna de la sede. Con manos expertas levantó la pequeña placa de Petri de cristal hacia la luz fluorescente del techo. El reactivo químico no había cambiado. Se mantenía de un púrpura translúcido impecable, brillando bajo el resplandor de los tubos halógenos. Es biológicamente inerte, declaró el científico con voz monótona pero firme, desafiando el peso de los intrusos. Es simple celulosa carbonizada. No hay esporas vivas, no hay riesgo patógeno, no hay contaminación cruzada. Mi firma electrónica libera el paquete según el anexo 4 del Reglamento de Bioseguridad. Pero el observador de la Federación Rusa ni siquiera miró la comprobación científica. Con un gesto despectivo y autoritario de la mano, señaló el grueso sello negro que coronaba el documento ejecutivo. La ciencia es completamente irrelevante cuando la alta política dicta el verdadero riesgo, siseó el diplomático ruso, su acento cargado de una autoridad fría y letal. Este documento invoca el artículo 99 de la Carta Magna. El despacho ejecutivo clasifica esa caja de madera y todo su contenido no verificado como una evidencia desestabilizadora que amenaza las negociaciones críticas de paz. Queda embargada de forma oficial. Ahora mismo, el director general de Seguridad Interna de las Naciones Unidas, un hombre corpulento vestido de traje oscuro, dio un paso calculador hacia el frente. Flanqueado por 2 guardias tácticos de élite, extendía los brazos enguantados para confiscar la maltrecha caja georgiana. El agregado comercial mexicano, en un acto de puro instinto defensivo ante la injusticia flagrante, se interpuso entre los oficiales de seguridad y el mostrador de acero pulido, arriesgando abiertamente su propia inmunidad diplomática. La tensión física en el reducido espacio del laboratorio alcanzó un punto crítico, sofocante. Un roce accidental, un solo empujón contra los oficiales acreditados de las Naciones Unidas,
constituiría una agresión federal en territorio internacional. Eso justificaría el arresto inmediato de toda la delegación mexicana por resistencia, anulando sus credenciales y silenciando su voz para siempre. El embajador mexicano sujetó del hombro a su agregado comercial, tirando de él suavemente hacia atrás con firmeza. Sabía, por la amarga memoria histórica de su nación, que pelear contra la fuerza bruta dentro de los muros dominados por los gigantes era una batalla estéril. Las potencias siempre ganaban en el terreno de la imposición física. La historia diplomática de México le había enseñado que cuando el adversario posee la ventaja de la fuerza institucional, la resistencia debe ejecutarse desde la inteligencia del derecho, utilizando las propias fisuras del sistema en su contra. «No se atrevan a tocar a mis diplomáticos», ordenó el embajador, su voz resonando con una calma glacial y controlada. «Acataremos estrictamente la orden ejecutiva del secretario general. Pueden llevarse la caja de madera y los documentos no procesados de su interior». Irakli, el enviado georgiano, ahogó un gemido de pura desesperación, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo estaba perdido. Entregar la caja significaba que los archivos nacionales de Tbilisi, la prueba reina y tangible del borrado cultural, desaparecerían en las insondables entrañas de la burocracia neoyorquina, condenados a una bóveda sellada o a la trituradora industrial mucho antes de que la Asamblea General iniciara. El observador ruso esbozó una sonrisa triunfal de medio lado, saboreando la inminente rendición latinoamericana, y asintió levemente al director de seguridad para que asegurara el botín. Pero justo en la fracción de segundo en que las manos del oficial rodearon la madera tosca del cofre, el embajador mexicano hizo un movimiento rápido, audaz y quirúrgico. Extendió el brazo sobre el mostrador de acero y tomó la pequeña placa de Petri de cristal que contenía el único fragmento de pergamino carbonizado que el biólogo había extraído previamente para realizar la prueba química. El director de seguridad se detuvo en seco, confundido por la maniobra. El observador ruso borró la sonrisa de su rostro y dio un paso amenazante hacia adelante. «Deje ese cristal en la mesa, embajador». La orden de embargo preventivo abarca absolutamente todo el contenido de la caja, exigió el ruso, elevando el tono de voz hasta rozar el grito. El diplomático latinoamericano levantó la placa de cristal a la altura de sus ojos, mostrando el pergamino negro, sellado y húmedo por el reactivo violeta. La orden ejecutiva ampara la caja no certificada y su contenido no procesado, rebatió el embajador, utilizando la misma exactitud legal milimétrica con la que las potencias solían asfixiar a las repúblicas en desarrollo. Sin embargo, este fragmento en particular acaba de ser extraído, tratado con químicos, analizado microscópicamente y registrado oficialmente en la base de datos de este laboratorio como la muestra científica 402. Ya no es un objeto extranjero ni contrabando, es propiedad científica certificada de las Naciones Unidas en cadena de custodia. Confiscarlo sin una orden de un tribunal de ética constituye un delito grave de destrucción de pruebas institucionales. El inspector noruego, validando con rapidez la brillante maniobra procesal del mexicano, oprimió la tecla de confirmación en su terminal, imprimiendo instantáneamente la etiqueta roja con el código de barras oficial de la muestra 402. El rostro del observador ruso palideció ante la trampa. Un solo fragmento de censo histórico del siglo XIX, calcinado y sellado en cristal, era más que suficiente para ser proyectado en las pantallas gigantes del Pleno de la Asamblea General y demostrar, sin lugar a dudas, el holocausto documental que sufría Georgia. Sin darles tiempo a reaccionar o a formular nuevas argucias legales, el embajador le entregó la placa de Petri a Irakli y se dirigió a su agregado comercial. Sube por el ascensor de Servicio Sur directamente a la sala de corresponsales internacionales de prensa del tercer piso. Las agencias Reuters y Associated Press inician sus transmisiones a las 7 en punto. Enséñales la muestra. Diles que México tiene evidencia material de una limpieza cultural en el Cáucaso. Una limpieza que la propia Secretaría General intenta ocultar hoy. El director de Seguridad Interna bajó los brazos, incapaz de detenerlos. La Convención de Viena protegía explícitamente el tránsito de evidencia científica certificada. Pero el observador ruso, arrinconado y furioso por la insubordinación de un país al que los suyos consideraban un simple actor periférico, sacó un teléfono satelital de titanio de su bolsillo interior. ¿Realmente cree que una jugada técnica de laboratorio lo ha salvado, embajador?, preguntó el ruso, marcando una veloz secuencia de números encriptados, mientras la luz roja del dispositivo parpadeaba.
Comando Naval Báltico, código Alfa 7. Aborden el buque mercante mexicano Orgullo de Veracruz en el Golfo de Finlandia. Arresten de inmediato a toda su tripulación bajo cargos de espionaje portuario y arrojen las 3.000 toneladas de su carga directamente al fondo del mar. Quiero la confirmación en vídeo del abordaje armado en mi pantalla en menos de 5 minutos. En la diplomacia, las amenazas financieras pueden negociarse, pero cuando el cañón de un fusil apunta a civiles inocentes, el juego cambia para siempre. El eco de la orden naval rusa rebotó en las frías paredes del laboratorio subterráneo, transformando un debate de pasillo en una crisis de rehenes internacionales. Un buque mercante mexicano, flotando vulnerable en las gélidas aguas del Golfo de Finlandia, estaba a punto de ser asaltado por fuerzas militares. ¿Hasta dónde puede sostenerse la defensa de la dignidad de otra nación cuando la vida de tus propios compatriotas es utilizada como moneda de cambio? El silencio que siguió a la llamada satelital fue más pesado que el acero de las puertas de seguridad. El observador ruso colocó su dispositivo de titanio sobre el mostrador de acero inoxidable. La pantalla de alta resolución mostraba una transmisión en vivo enviada directamente por un dron naval de vigilancia de la Federación. Las imágenes térmicas, tintadas de un verde fantasmal, no dejaban espacio para el farol. 2 lanchas de asalto rápido cortaban la densa niebla del Báltico, acercándose vertiginosamente a la imponente silueta del carguero Orgullo de Veracruz. El agregado comercial mexicano sintió que un bloque de hielo se instalaba en su pecho. Sacrificar 3.000 toneladas de mercancía era un desastre logístico que el gobierno podía mitigar. Pero ver a comandos armados, vestidos de negro y equipados con rifles automáticos, preparándose para trepar por las redes de babor de una nave con bandera tricolor, cruzaba una línea roja inimaginable. Eran marineros mercantes de Veracruz, Tampico y Campeche, hombres de familia que de pronto se convertían en prisioneros por un conflicto geopolítico que ni siquiera lograban ubicar en un mapa. Acusarlos formalmente de espionaje portuario bajo la jurisdicción militar rusa implicaba cortes marciales, juicios sumarios y décadas de aislamiento en prisiones siberianas. «Observe con atención la pantalla, embajador», murmuró el funcionario ruso, su voz destilando una crueldad calculada. «En 60 segundos, el capitán de su buque estará de rodillas sobre la cubierta helada, con las manos atadas a la espalda. El idealismo y la lealtad hacia una república quemada no le servirán de absolutamente nada cuando tenga que explicarle a la prensa mexicana por qué sus ciudadanos jamás volverán a casa». La respiración de Irakli, el enviado georgiano, se tornó errática. El peso aplastante de la culpa destruyó su última barrera de resistencia. Extendió las manos temblorosas hacia la placa de Petri, dispuesto a arrebatar el fragmento de ceniza para entregarlo voluntariamente y salvar a los marineros ajenos. Pero la mano firme del embajador mexicano interceptó su muñeca en el aire, inmovilizándolo antes de que pudiera rendirse. El diplomático latinoamericano clavó sus ojos en la pequeña pantalla que mostraba el asalto inminente. Cada fibra de su instinto humano le gritaba que debía ceder, que ninguna postura política justificaba la tragedia de civiles mexicanos. Sin embargo, retroceder bajo la amenaza de un fusil en aguas internacionales no salvaría a la tripulación. Solo demostraría que la soberanía de México era una ilusión de papel, un privilegio que los imperios armados podían revocar a voluntad. La historia de México no se forjó cediendo ante chantajes navales. El embajador recordó los oscuros episodios de 1942, cuando submarinos extranjeros hundieron buques petroleros mexicanos intentando quebrar la neutralidad del país mediante el terror. La lección estaba tatuada con fuego en la política exterior nacional. Ceder ante el secuestro internacional nunca apacigua al agresor. Solo valida su derecho a usar la violencia como método de negociación permanente. «Usted no está ordenando una inspección sobre un simple carguero de fertilizantes», respondió el embajador con un tono tan bajo y glacial que obligó al ruso a guardar silencio. «Está cometiendo un acto deliberado de piratería de Estado contra territorio soberano mexicano, amparado por el derecho marítimo. Si un solo tripulante resulta herido o una bota militar pisa esa cubierta sin justificación sanitaria legítima, esto dejará de ser un debate sobre el Cáucaso. Las leyes marítimas son escritas por los países con flotas nucleares capaces de hacerlas cumplir», replicó el ruso, sonriendo con desprecio. «Le ofrezco un último intercambio elegante. Destruya esa placa de cristal contra el suelo del laboratorio ahora mismo y cancelaré la orden de arresto por radio.
Los comandos solo realizarán una inspección de rutina a la carga y se marcharán en paz. Salve a su gente. El embajador no bajó la mirada. Sabía que la oscuridad y el aislamiento eran los únicos escudos reales de los agresores. Si el abordaje ocurría en el silencio del Báltico, Moscú podría inventar cualquier narrativa justificatoria. La única forma de desactivar el terror era exponerlo a la luz cegadora del escrutinio mundial. Se giró abruptamente hacia su agregado comercial con la placa de Petri firmemente asegurada en su mano derecha. Sube por el ascensor de servicio a la sala de corresponsales, pero no te limites a mostrarles la ceniza, ordenó el embajador, alzando la voz para que resonara por encima del zumbido de los extractores. Utiliza el sistema de comunicación satelital de emergencia de la embajada y enlaza la frecuencia de radio del Orgullo de Veracruz directamente a los altavoces de la sala de prensa de la ONU. Que Reuters, Associated Press y la BBC escuchen en vivo el asalto ilegal. Que el mundo entero oiga cómo una superpotencia secuestra a civiles latinoamericanos porque tiene pavor de que se lea un pedazo de papel quemado en una asamblea pública. El agregado comercial comprendió la magnitud de la maniobra al instante. Tomó la placa de cristal, la guardó en el bolsillo interior de su saco oscuro y corrió hacia el pasillo subterráneo, dejando atrás al director de seguridad de la ONU, cuyos hombres no tenían jurisdicción alguna para detener a un diplomático con inmunidad, portando un registro científico certificado hacia la zona de prensa. El rostro del observador ruso perdió todo rastro de arrogancia. Su táctica de terror acababa de ser revertida de forma magistral. Si el audio de un abordaje militar ruso sobre un navío pacífico mexicano se transmitía en vivo frente a decenas de corresponsales internacionales, justo antes de la sesión de la Asamblea General, el escándalo global destruiría por completo la frágil narrativa pacifista que el Kremlin intentaba venderle a sus socios europeos. Con un movimiento colérico, el diplomático ruso levantó su teléfono satelital, no para ordenar la retirada de sus comandos navales, sino para ejecutar una directriz aún más drástica y desesperada dentro de la propia sede de Nueva York. Segundos después de su corta instrucción encriptada, las luces blancas del laboratorio se apagaron de golpe. Sirenas ensordecedoras de evacuación y luces estroboscópicas rojas comenzaron a destellar violentamente en todo el nivel 3. A través del cristal reforzado del pasillo, el embajador vio cómo las pesadas puertas blindadas del ascensor de servicio en el que acababa de entrar su agregado comercial se detenían a la mitad de su recorrido, dejándolo atrapado en la oscuridad entre dos pisos. Acabo de reportar un paquete biológico no identificado y una amenaza de contaminación terrorista en el sector sur, anunció el ruso, iluminado por los destellos escarlatas de las alarmas. Protocolo de cierre táctico automático. Las puertas blindadas de los sótanos acaban de sellarse. Los inhibidores de frecuencia celular militar están activos. Nadie entra, nadie sale, y absolutamente nada se transmite al exterior. Veremos de qué le sirve su brillante plan, embajador, cuando el reloj marque las 10 de la mañana y usted siga sepultado aquí abajo sin poder emitir un solo sonido. Las alarmas estroboscópicas tiñeron el nivel subterráneo de un rojo infernal, transformando el laboratorio de la ONU en una tumba de acero. Sepultados bajo toneladas de concreto, los diplomáticos mexicanos enfrentaban el bloqueo absoluto. Inhibidores militares asfixiaban cualquier señal celular y satelital, mientras un ascensor atascado mantenía prisionera la única evidencia física. Las superpotencias saben que el pánico y la oscuridad son cómplices perfectos para reescribir la historia sin testigos. ¿Cómo se rompe un cerco de grado militar desde las entrañas aisladas de una fortaleza burocrática? Bajo el implacable destello de las luces de emergencia, el observador ruso se ajustó los puños de su impecable camisa, exhibiendo la tranquilidad de un cazador frente a una presa atrapada. El director de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó a sus oficiales mantener posiciones defensivas, bloqueando la única salida al pasillo exterior. El protocolo de cierre táctico era irreversible desde el interior. Nadie entraría ni saldría de ese nivel hasta que los equipos de materiales peligrosos barrieran la zona. Un proceso diseñado burocráticamente para demorar al menos 5 horas. Para cuando las pesadas puertas blindadas volvieran a abrirse, el pleno de las 10 de la mañana habría concluido. El nombre de Georgia habría sido eliminado de las minutas oficiales y el buque mercante mexicano ya estaría hundiéndose en el fondo del mar Báltico. El embajador mexicano caminó lentamente hacia las pesadas puertas de acero del ascensor de servicio. A través de la gruesa rendija de metal podía escuchar los golpes ahogados y rítmicos de su agregado comercial,
atrapado en la cabina suspendida entre dos pisos. El joven diplomático llevaba en el bolsillo interior de su saco la placa de Petri con las cenizas certificadas. Y aún más crítico, el dispositivo de encriptación naval que contenía los códigos de radio para contactar al Orgullo de Veracruz. Su obstinación fue poética, embajador, pero la tecnología siempre doblega al romanticismo, murmuró el delegado ruso, señalando la caja negra del inhibidor de señal que latía en el cinturón de uno de los guardias. Mi dispositivo está suprimiendo cualquier frecuencia de microondas, red celular o enlace satelital en un radio de 50 metros. Nadie en el mundo exterior sabe que ustedes están aquí abajo. El embajador no respondió a la provocación. En lugar de ceder al pánico, giró su atención hacia el inspector biológico noruego. El científico observaba en la terminal de su computadora el falso reporte de contaminación terrorista que había detonado el cierre. Para un hombre dedicado a la verdad empírica, ver su propio laboratorio utilizado como un arma política de censura y secuestro era una ofensa irreparable. «Usted sabe que este bloqueo es un fraude», dijo el embajador mexicano, mirando directamente a los ojos del científico. «En mi país, cuando las potencias extranjeras cortaban nuestras líneas telegráficas para aislar a nuestras tropas, aprendimos que el subsuelo siempre guarda una ruta olvidada. ¿Hay alguna línea analógica en este búnker?». El biólogo dudó una fracción de segundo, consciente del riesgo de insubordinación, pero la prepotencia del funcionario ruso terminó de quebrar su neutralidad institucional. Asintió en silencio y caminó hacia un rincón oscuro del laboratorio, detrás de las pesadas centrífugas industriales. Con un tirón brusco arrancó un panel de ventilación revelando una anticuada caja de empalmes llena de gruesos cables de cobre, recubiertos de polvo. «Los inhibidores rusos son escudos digitales», explicó el noruego, conectando apresuradamente una vieja terminal de auricular a los cables. «Bloquean el aire. Pero este nivel 3 fue construido en plena Guerra Fría. Esta es la línea analógica de emergencia de bioseguridad. Es un cable de cobre físico, blindado en plomo y empotrado en los cimientos, que va directamente conectado a las cabinas de traducción simultánea de la Asamblea General. No puede ser interferido por ondas de radio». Una luz de esperanza iluminó el rostro de Irakli. Podían comunicarse con el exterior. Pero el embajador mexicano sabía que un simple grito de auxilio no detendría el borrado de Georgia ni el asalto a su tripulación. Necesitaban enlazar la señal de auxilio del barco en tiempo real. «Necesito los códigos de frecuencia marina del Orgullo de Veracruz para parchear el canal internacional a este intercomunicador», exigió el embajador. El problema era físico y brutal. Los códigos estaban en la memoria del dispositivo del agregado comercial, sepultado dentro de la jaula de Faraday del ascensor atascado. Sin perder un segundo, el embajador mexicano e Irakli corrieron hacia las puertas del ascensor. Tomaron una pesada barra de acero del kit de herramientas contra incendios del pasillo. Ignorando las advertencias del director de seguridad, introdujeron la punta de acero entre los paneles blindados. Ambos hombres, un latinoamericano y un europeo oriental, unidos por la desesperación de proteger a los suyos, tiraron de la palanca improvisada con todas sus fuerzas. El metal chilló. Los músculos de sus brazos temblaron por el esfuerzo extremo, hasta que lograron abrir una rendija de apenas 10 centímetros. «Las coordenadas. Díctame la frecuencia y la llave de encriptación naval. Ahora», gritó el embajador hacia la agobiante oscuridad del foso. La voz del agregado comercial, distorsionada por el eco metálico, rebotó hacia arriba. «Banda Marina 16. Código de cifrado Alfa Sierra 907». El observador ruso comprendió de inmediato la maniobra. Si esa frecuencia se conectaba a los altavoces de la ONU, el secuestro de los civiles mexicanos quedaría expuesto frente a todos los jefes de Estado. Perdiendo por completo la compostura diplomática, el ruso se abalanzó sobre el panel de cobre para arrancar los cables con sus propias manos. Pero Irakli se interpuso como un muro de contención. El enviado georgiano embistió con el hombro al diplomático de la superpotencia, estampándolo violentamente contra las puertas de acero de los congeladores. Era una agresión física directa que le costaría su carrera y su inmunidad internacional para siempre. Pero su sacrificio le compró a la delegación mexicana los 15 segundos exactos que necesitaba. Con los dedos manchados de polvo y óxido, el embajador mexicano tecleó frenéticamente la secuencia naval en el decodificador analógico del panel, enlazando la radio satelital del barco en el Báltico con el cobre que ascendía hasta el corazón de las Naciones Unidas. La aguja del decibelímetro del intercomunicador saltó violentamente hacia la zona roja, vibrando al captar las ráfagas de ametralladora, y en la pequeña pantalla de cristal líquido del panel,
Un indicador verde se iluminó mostrando la confirmación de enrutamiento. Audio abierto. Canal principal de la Asamblea General. La verdad, por más que se intente sepultar bajo toneladas de concreto y amenazas bélicas, siempre encuentra una grieta acústica para salir a la luz. A las 10 de la mañana en punto, el majestuoso salón de la Asamblea General aguardaba el inicio de una sesión diseñada para aplaudir un cobarde consenso, donde los imperios subestimaron la inquebrantable memoria de un país latinoamericano. Pero frente al inminente borrado histórico de una nación soberana, ¿qué sucede cuando la diplomacia global es obligada a escuchar en vivo el terror puro que intenta encubrir? En el instante exacto en que el presidente del Pleno levantó el mazo de madera para inaugurar la Asamblea, el sistema de audio de alta fidelidad cobró vida con una violencia ensordecedora. No hubo discursos diplomáticos ni eufemismos vacíos. A través de los auriculares de traducción simultánea de cientos de delegados y en los altavoces de la galería de prensa, estalló el estruendo nítido de las ráfagas automáticas de fusiles. El eco metálico rebotó contra los paneles de oro del auditorio. Se escucharon gritos desesperados en español, voces de marinos mercantes veracruzanos mezclados con las ásperas y violentas órdenes tácticas en ruso, y el choque brutal de las lanchas de asalto contra el casco del Orgullo de Veracruz. El pánico y el estupor paralizaron a las delegaciones. En los palcos superiores, los corresponsales de Reuters, Associated Press y la BBC dejaron caer sus minutas preparadas, activando de inmediato sus grabadoras para capturar el audio crudo y redactar cables de última hora que darían la vuelta al mundo en minutos. En menos de 60 segundos, la fachada de inspección sanitaria pacífica meticulosamente construida por el Kremlin se hizo pedazos frente a los oídos atónitos de la comunidad internacional. Era el sonido innegable de un asalto militar ilegal contra civiles latinoamericanos. Una flagrante piratería de Estado disfrazada de burocracia. Incapaz de sostener la operación bajo los cegadores reflectores del escrutinio mundial, el miedo cambió de bando. En la sección principal, el representante supremo de la Federación Rusa palideció y comenzó a gritar órdenes frenéticas por su línea satelital segura. El secuestro naval tuvo que ser abortado en tiempo real para evitar sanciones económicas catastróficas del Consejo de Seguridad. Las lanchas de comando se retiraron del Báltico de inmediato, dejando a la tripulación mexicana ilesa y a salvo. Mientras tanto, en las profundidades de la sede, las alarmas rojas del nivel 3 fueron silenciadas bruscamente. Las puertas de acero blindado no fueron abiertas por el observador ruso, sino por los comandos de élite de la Guardia Mayor de la Asamblea, enviados por orden directa del Pleno para investigar el origen de la transmisión analógica. El embajador mexicano emergió de la oscuridad del sótano, con el traje manchado por el polvo y la tensión marcada en el rostro, pero caminando con una rectitud inquebrantable. Ignoró las tardías disculpas institucionales del director de seguridad y, flanqueado por las cámaras de la prensa y seguido de cerca por Irakli, el diplomático avanzó directamente hacia el atrio principal. En su mano derecha, sostenida en alto para que todos pudieran verla, ya no llevaba una tosca caja de madera, sino la pequeña placa de Petri de cristal, con su sello intacto y la etiqueta roja de la muestra científica 402, brillando bajo los destellos de los flashes fotográficos. Al tomar el micrófono, el silencio en el majestuoso salón fue absoluto. El delegado europeo, que la mañana anterior había exigido sumisión y firmas rápidas, bajó la mirada hacia su escritorio, incapaz de refutar la evidencia científica certificada por el propio Laboratorio de las Naciones Unidas. Esta celulosa carbonizada, inofensiva y esterilizada por el fuego de la artillería, es el registro civil y la memoria de un pueblo que se niega a desaparecer, pronunció el embajador mexicano, proyectando una autoridad moral incuestionable. Y el secuestro armado que acaban de escuchar es el chantaje que se intentó cobrar a mi nación por negarnos a ser cómplices de su borrado. México exige, y no cederá, que la resolución de este pleno lleve el nombre soberano de la República de Georgia, con todas sus letras y sus fronteras inalteradas. El borrador ambiguo europeo colapsó, siendo retirado con profunda humillación institucional. Las superpotencias fueron forzadas a retroceder, doblegadas por una maniobra que combinó la solidaridad de América Latina, la precisión científica y el coraje histórico. El precio comercial que México pagó en los meses siguientes fue real. Represalias arancelarias ocultas, retrasos en puertos euroasiáticos y contratos agroindustriales temporalmente congelados. Sin embargo, el gobierno asumió cada centavo de pérdida con dignidad,
entendiendo que el respeto global jamás se compra con el silencio cómplice. Años después, esa elección silenciosa generó un efecto mariposa imparable. En el corazón del Cáucaso, México dejó de ser percibido como una simple estadística económica lejana. Se convirtió en el símbolo del único aliado que, teniendo todo que perder, alzó la voz cuando los imperios miraron hacia otro lado. De ese profundo agradecimiento, la confianza georgiana se transformó en una prioridad diplomática absoluta, cediendo a México tratos preferenciales en acuerdos de inversión, desarrollo tecnológico y un intercambio cultural que trascendió a las nuevas generaciones. Aquella mañana en Nueva York demostró que la verdadera fortaleza de un país no reside en su Producto Interno Bruto ni en su arsenal balístico, sino en la inquebrantable empatía de su memoria histórica y en su capacidad de proteger la dignidad ajena, reconociendo en ella sus propios desgarros territoriales del pasado. Hoy, en el vestíbulo principal del reconstruido Archivo Nacional de Tbilisi, la decisión irreversible de México ha quedado inmortalizada en una vitrina de cristal blindado que custodia de manera permanente la muestra científica 402 de las Naciones Unidas. Junto a esa placa de Petri se revela al público el acta original del mayor tratado bilateral de la región, sellada inconfundiblemente con el águila mexicana devorando a la serpiente. Pero mientras en los oscuros despachos de Eurasia se siguen redibujando mapas con fronteras borradas y los mercados amenazan con destruir las economías emergentes de quienes se oponen, una amenaza concreta y silenciosa vuelve a acechar los pasillos diplomáticos globales. Cuando el próximo eufemismo dictado por una superpotencia intente borrar del mapa a otro país asediado, ¿estará el mundo dispuesto a sacrificar sus ganancias para nombrar la verdad? ¿O dejará que el peso del pragmatismo sepulte las cenizas de la historia para siempre?